Hay oraciones que nacen del clamor y otras que brotan del silencio, pero esta nace de la gratitud. Gratitud que resiste, que permanece viva incluso cuando todo parece escaparse de las manos. Gratitud que no se apoya en lo que se ve, sino en una confianza invisible que renace con cada amanecer, porque agradecer no es siempre fácil, pero siempre es sagrado. ¿Cuántas veces has sentido que dar gracias parecía una contradicción frente a lo que vivías? Que tal vez era más justo reclamar, cuestionar, tal vez incluso rendirse, y sin embargo, algo dentro de ti susurraba: di gracias. Ese susurro es el Espíritu enseñándote a ver más allá de lo que duele. Esta oración es para ti, que aunque cansado, no vienes a pedir, sino a reconocer. Porque cuando el alma aprende a dar gracias incluso en medio de la escasez, toca una dimensión más profunda de la fe. La gratitud nos transforma, nos reordena, nos acerca al misterio. Hoy encenderemos juntos una vela simbólica en el altar de la gratitud, ese lugar secreto del alma donde incluso las heridas se vuelven ofrenda y cada lágrima se transforma en semilla de promesa, porque el corazón que agradece, incluso en el desierto, atrae los ríos del cielo. A lo largo de esta oración descubrirás que la gratitud es un idioma que el cielo entiende. Que cuando decimos gracias Dios, sin comprender del todo, algo se alinea por dentro y la presencia divina empieza a envolvernos con una paz que no se explica. Quédate hasta el final, porque sentirás cómo esta oración se vuelve puente entre el dolor que cargas y el descanso que anhelas. La gratitud no es solo un acto espiritual, es un hogar donde el alma se refugia, un idioma que sana, una semilla que florece en lo invisible. Bienvenido al canal Camino de lo Sagrado. Si esta oración toca tu alma, suscríbete para caminar con nosotros en oración cada día y comparte esta vela de gratitud con quien más lo necesite. La herida no anula la gratitud, a veces la revela. Hay momentos en que el alma ya no sabe si debe agradecer o llorar, porque lo que lleva dentro es tan profundo, tan contradictorio, tan humano, que ni siquiera las palabras parecen suficientes. Agradecer en medio del dolor no es negar la herida, es descubrir que aún herido, el corazón puede volverse altar. Agradecer no es decir que todo está bien, es decir, Dios, aún aquí, estás conmigo. Hay quienes creen que solo se agradece cuando todo va bien, cuando hay salud, abundancia, alegría, respuestas. Pero el agradecimiento verdadero nace cuando nada de eso está presente, y aún así el alma se inclina, porque la gratitud no es una emoción, es una posición interior, una rendición, un acto de fe. Es confiar en lo invisible, sin garantía de comprensión, sin necesidad de resultados. Y si aprender a agradecer fuera el primer paso hacia la sanación, porque quien agradece incluso sin entender, se abre al misterio. Y cuando nos abrimos al misterio, dejamos de pelear con lo que no entendemos, ya no necesitamos explicaciones, solo presencia. Y la presencia de Dios es suficiente, siempre ha sido suficiente, aunque muchas veces lo olvidamos. La Escritura nos muestra a hombres y mujeres que dieron gracias incluso en la oscuridad. Daniel en la cueva, Job entre las ruinas, Jesús con lágrimas en el rostro. Todos ellos, en algún momento, dijeron: gracias, Padre, no por lo que perdieron, sino por lo que sabían que no perderían jamás, la presencia. Y eso es lo que tú también tienes. Aun si todo lo demás se ha ido, Dios permanece. Hay una oración que no necesita ser fuerte, solo necesita ser sincera. Esa oración que nace con un susurro tembloroso: gracias, Señor. Aún sin respuestas, aún con miedo, aún en medio del quebranto. Esa oración
toca el corazón de Dios, porque no viene de la lógica, ni del mérito, ni del entendimiento. Viene del alma desnuda, viene del espíritu rendido. Agradecer no es romantizar la herida, ni disfrazar el dolor con palabras bonitas. Es elevarlo, es presentarlo como incienso. Es decir, no tengo control, no sé qué estás haciendo, pero confío en ti. Y ese acto de gratitud profunda desata algo en el cielo. No siempre cambia las circunstancias, pero cambia el corazón que las atraviesa. Hoy, tal vez lo único que tienes para ofrecer es un suspiro, una lágrima, una palabra rota. Pero si en medio de eso puedes decir, gracias Dios, entonces ya has vencido lo invisible, porque la fe que agradece en el desierto es la misma que beberá del río cuando llegue la promesa. Y la promesa siempre llega. La noche no es ausencia de Dios, es el lugar donde la gratitud se vuelve lámpara. Hay noches largas, demasiado largas, noches en las que el alma se acuesta sin respuestas, con oraciones que parecen no haber salido del pecho, noches donde todo parece suspendido, los planes, la esperanza, las certezas, pero es ahí, justo ahí, donde la gratitud se vuelve más verdadera, porque agradecer en la luz es natural, pero agradecer en la oscuridad es sagrado. La noche revela lo que el día oculta, nos muestra nuestras fragilidades, nuestros miedos, nuestras preguntas sin forma, pero también revela lo que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Y si en medio de esa noche puedes cerrar los ojos y susurrar, gracias, Dios, entonces tu alma ha aprendido a ver con ojos del cielo, porque la gratitud no necesita luz, ella misma es luz. Y si esa noche que hoy te envuelve no es un castigo, sino una invitación, y si Dios no está en el fin de la espera, sino aquí mismo, en el silencio que te acompaña. A veces, la noche no cambia hasta que la aceptamos, hasta que dejamos de luchar contra ella y empezamos a caminar con fe en medio de su sombra. Entonces, poco a poco, una paz inexplicable nos cubre y entendemos, no estamos solos. La Escritura dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con cantos de alegría. Pero nadie siembra sin pasar por la oscuridad de la tierra. La semilla no florece bajo el sol, florece en lo oculto, en lo profundo, en el silencio. Así también el corazón que agradece en la noche está sembrando promesas invisibles que un día brotarán con fuerza. Tal vez esta noche sea una de esas. Una noche en que no sabes qué más hacer, no sabes qué más orar, no sabes qué más esperar, pero sabes que puedes agradecer, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo Dios. Y eso basta. Su presencia en la noche vale más que 1000 amaneceres sin Él. Agradecer en la noche es declarar que tu fe no depende de lo que ves, que tu paz no depende de circunstancias, que tu amor por Dios no está condicionado al entendimiento. Es rendirse sin reservas, es dejar que el alma respire en el pecho de su Creador. Y cuando haces eso, la noche ya no es solo noche, se convierte en santuario. Así que esta noche, antes de dormir, di con el alma, gracias, Dios mío, aunque no vea, aunque no entienda, aunque aún duela, porque ese gracias, dicho entre lágrimas, es más fuerte que cualquier miedo, y es más real que cualquier oscuridad, porque ahí, en esa simple gratitud, el cielo se inclina. A veces, lo que no entiendes es precisamente lo que más necesita tu gratitud. Hay situaciones que quiebran la lógica, momentos que no tienen explicación, decisiones divinas que no caben en nuestras oraciones. Y lo primero que sentimos es resistencia. ¿Por qué? Pero el alma que ha aprendido a confiar transforma el por qué en un para qué, y el para qué en un gracias. No porque entienda, sino porque se rinde. Agradecer lo que no entendemos es una de las formas más puras de fe.
Es reconocer que no todo lo que viene de Dios cabe en nuestros moldes. Es aceptar que sus caminos no son los nuestros y que aunque duela, aunque no tenga sentido, todo lo que Él permite tiene una semilla de eternidad escondida y algún día esa semilla dará fruto. Hay silencios que nos desesperan, caminos que se cierran sin aviso, personas que se van, puertas que no se abren, planes que caen. Todo eso forma parte de lo incomprensible. Y aún así, todo eso puede ser sagrado si aprendemos a dar gracias. No porque lo entendamos, sino porque creemos que hay una voluntad más alta que la nuestra. Jesús también vivió lo incomprensible. También sudó sangre. También preguntó al Padre si podía pasar de él aquel cáliz. Y aún así, bebió. No porque no doliera, sino porque sabía en quién confiaba. Y si Él, siendo el Hijo, se rindió ante lo que no entendía humanamente, ¿cuánto más nosotros, que aún estamos aprendiendo a confiar? A veces, lo que hoy no entiendes es lo que un día agradecerás con lágrimas de revelación, porque verás cómo todo encajaba, cómo cada pérdida traía una protección, cómo cada silencio guardaba una promesa, como cada atraso era una reorientación divina. Y entenderás que Dios nunca improvisó contigo. Siempre tuvo un propósito, incluso en lo que más te dolió. Pero no tienes que esperar a entender para dar gracias. Puedes hacerlo ahora. Puedes decir, gracias, Dios mío, por lo que no entiendo, pero acepto, por lo que no veo, pero confío, por lo que no elegí, pero recibo. Porque esa es la gratitud que abre los cielos, la que toca lo eterno, la que transforma la confusión en adoración. Y si hoy tu alma está llena de preguntas sin respuesta, no te preocupes. Dios no se ofende por tus dudas. Él conoce tu corazón. Solo quiere que en medio de ellas puedas seguir diciendo, gracias, Padre, aunque no entienda, sé que estás aquí. Y esa certeza es todo lo que necesitas. El alma no cambia por lo que recibe, sino por lo que agradece. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando el corazón se atreve a agradecer incluso sin sentir. Es como si algo en el fondo del espíritu se reacomodara, como si el alma, al soltar sus exigencias, se vaciara del ego y se llenara de presencia. Porque la gratitud no cambia lo externo primero, cambia por dentro, cambia la manera de ver, de respirar, de caminar. Muchos buscan una fe que mueva montañas, pero olvidan que hay una fe que primero mueve el corazón, y esa es la que nace de la gratitud. Porque agradecer cuando todo falta es declarar que ya tienes lo esencial, que la presencia de Dios basta, que la vida es más que las respuestas, más que los logros, más que el control. Hay corazones que cambian por experiencias y otros que cambian por rendición, y nada rinde más el alma que la gratitud auténtica, esa que no negocia con Dios, que no condiciona su amor a los resultados, esa que dice, Señor, aunque nada cambie fuera, algo ya cambió dentro de mí, y ese algo es la llave de la verdadera libertad. La Escritura está llena de actos de gratitud que cambiaron destinos. Un hombre que volvió solo para agradecer fue sanado de forma más profunda que los otros 9. Una viuda que dio gracias con su última harina vio multiplicarse el aceite. Un corazón agradecido no solo recibe, se convierte en instrumento, y eso es lo más alto que podemos ser. ¿Y tú? ¿Has sentido esa transformación silenciosa? Esa paz que no depende de lo que se resuelve, sino de lo que se entrega. Esa certeza que no nace del resultado, sino de la confianza. A veces, una sola palabra de gratitud, dicha con verdad, tiene el poder de abrir lo que 1000 súplicas no pudieron. Porque no se trata de convencer a Dios, se trata de encontrarnos con Él. Agradecer cambia el alma porque la saca del centro,
porque deja de mirar lo que falta y empieza a ver lo que permanece, porque deja de contar las pérdidas y empieza a descubrir los milagros escondidos, porque cambia la pregunta, ya no es ¿por qué a mí? Es ¿para qué, Señor? Y entonces todo se ilumina. Hoy no necesitas que todo se solucione para agradecer. Solo necesitas dejar que la gratitud abra un espacio dentro de ti, un lugar donde Dios pueda respirar contigo, donde tu alma deje de correr y empiece a descansar, porque ahí, en ese instante de gratitud profunda, empieza la verdadera transformación. Lo invisible no deja de ser real, solo espera ser recordado con gratitud. Vivimos rodeados de dones que no se ven, milagros cotidianos que el alma olvida porque se acostumbra. Respiramos sin notarlo, caminamos sin agradecerlo, nos despertamos con vida y rara vez pensamos en lo sagrado que eso es, pero cuando la gratitud abre los ojos del corazón, todo lo pequeño se vuelve inmenso y lo invisible se vuelve ofrenda. Hay dones que nunca pedimos, pero recibimos. La paz en medio del caos, la fuerza para seguir cuando no había más, la compañía de alguien en un momento oscuro, el abrazo justo antes de rendirse. Todo eso fue regalo, todo eso fue respuesta, y muchas veces fue invisible, pero el alma lo sintió y hoy puede agradecerlo. Recordar los dones invisibles es recordar que no estamos solos, que Dios ha estado en cada tramo del camino, aunque no lo hayamos visto, que hubo veces en que creímos que todo dependía de nosotros, y sin embargo, Él sostenía cada paso, que hubo días donde no sabíamos cómo saldríamos adelante, y aún así, aquí estamos, respirando, viviendo, creyendo. La Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero muchas veces no las vemos porque ya no las buscamos. Nos hemos vuelto ciegos al milagro de lo simple, pero cuando el corazón se detiene, cuando la gratitud limpia los ojos, volvemos a ver, volvemos a asombrarnos, volvemos a agradecer. Piensa por un momento, ¿cuántas veces fuiste librado del mal sin saberlo? ¿Cuántas veces una lágrima evitó una caída mayor? ¿Cuántas veces una puerta cerrada te salvó de una herida más profunda? Todo eso fue invisible, pero real. Y hoy puedes decir, gracias Dios, por lo que hiciste sin que yo lo viera. La gratitud por lo invisible es un acto de humildad. Es aceptar que no todo depende de nosotros, que hay manos divinas obrando aún cuando dormimos, que hay ángeles enviados sin que los reconozcamos, que hay protección silenciosa, consuelo oculto, respuestas disfrazadas de espera. Y cuando reconocemos eso, el alma se postra. Hoy, no esperes grandes milagros para agradecer. Agradece por lo que ya está, por lo que ya fue, por lo que no supiste valorar en su momento, porque nada de eso se ha perdido. Todo ha sido parte del camino, y cada pequeño don invisible fue una caricia de Dios. Tal vez no la viste entonces, pero hoy puedes recordarla y agradecer. A veces, lo que Dios quita es lo que más necesita tu gratitud. Cuesta agradecer por lo que se ha perdido, porque la ausencia duele, porque el vacío se hace pregunta, porque lo que ya no está a veces fue todo lo que teníamos. Pero cuando la fe madura, descubre que algunas pérdidas son protecciones, que algunas ausencias son puertas, que algunos no fueron los sí más misericordiosos de Dios. Decir gracias por lo que me quitaste no es negar el dolor. Es confiar en el propósito, es aceptar que Dios ve más allá de lo inmediato, que su amor no siempre se expresa en dar, sino también en quitar. Y cuando Él quita, no lo hace con crueldad, lo hace con sabiduría, aunque en el momento no lo entendamos. ¿Y si aquello que perdiste no era parte de tu destino eterno? ¿Y si esa persona que se alejó
no podía acompañarte a donde Dios te quiere llevar. Y si ese camino que se cerró te salvó de un abismo que nunca viste. A veces, la pérdida no es un castigo, es una desviación amorosa, un acto de rescate. La Escritura dice, todo lo que Dios hace es bueno en su tiempo, incluso lo que quita, porque Él no toma sin tener preparado algo mejor. Tal vez no mejor a nuestros ojos, pero sí mejor para el alma. Y eso basta, porque lo que el alma necesita no siempre coincide con lo que el corazón desea. Agradecer por lo que se ha ido es uno de los actos más maduros del espíritu. Es mirar la herida y decir, aunque sangra confío, aunque duele creo, aunque no comprenda, agradezco. Y cuando el alma llega a ese punto, el cielo se conmueve, porque pocos agradecen cuando pierden, pero quienes lo hacen reciben algo mayor, paz. Tal vez hoy estás llorando por lo que ya no tienes, por lo que no volvió, por lo que se llevó el tiempo. Y está bien llorar, pero en medio de esa lágrima puedes sembrar una palabra de fe. Gracias, Dios, porque si me lo quitaste, confío en que fue por amor. Esa frase, dicha desde la herida, es oración viva. Hoy no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar, porque lo que Dios quita, también lo sana, porque lo que se fue, también dejó espacio para lo nuevo, porque lo que parecía pérdida puede ser en verdad redirección. Y algún día, quizá no hoy, quizá no mañana, dirás con paz, gracias por quitarme lo que no podía ver que me alejaba de ti. A veces, lo que no llegó fue la mayor muestra de amor de Dios. ¿Cuántas veces esperaste algo con el alma abierta, con el corazón rendido, con las manos extendidas, y no llegó? No fue el trabajo, no fue la respuesta, no fue la persona, no fue el sueño, y sentiste que el cielo callaba, que la espera era en vano, que tu fe no bastaba. Pero el tiempo pasó, y empezaste a entender que ese no también fue una bendición. Hay cosas que no llegaron porque no eran para ti, y otras que no llegaron porque no era el momento, pero lo más profundo es cuando entiendes que lo que no llegó muchas veces te salvó, porque Dios no responde solo con lo que da, también responde con lo que retiene, y eso también es amor. Decir gracias por lo que no llegó es rendir los planes, los plazos, los deseos. Es mirar atrás y ver que aunque te dolió esperar o soltar, hoy puedes respirar en paz, porque si hubiese llegado, quizá no estarías aquí, quizá te habrías perdido en algo que no era tuyo, quizá habrías tomado un camino sin regreso, y Dios te guardó. La Escritura dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y eso incluye lo que Él decide no permitir, lo que Él no concede, lo que Él posterga, lo que Él cierra antes de que lo abramos. A veces, nuestra oración más sincera debe ser, gracias por no darme lo que pedí y darme lo que necesitaba. Recordar lo que no llegó también es mirar cuántas veces nos habríamos equivocado si todo hubiera salido como queríamos. Cuántas lágrimas nos habría costado el sueño apresurado, cuántos tropiezos el amor equivocado, cuántas heridas la puerta mal abierta. Por eso, la gratitud no es solo por lo que recibimos, es también por lo que nos fue negado. Y si hoy estás en medio de la espera, sin entender por qué aún no llega lo que tanto anhelas, no te desesperes. Quizá ese vacío sea un refugio, quizá esa demora sea tu protección, quizá ese silencio sea una promesa en formación. Confía y di con el alma, gracias Dios, porque si aún no ha llegado, es porque estás cuidando de mí. Hoy, más que respuestas, necesitas paz. Y la paz viene cuando sueltas la necesidad de controlar el futuro, cuando entregas lo que no entiendes, cuando bendices incluso lo que no ocurrió,
porque ahí, en esa rendición silenciosa, el alma se alinea con el cielo y empieza a ver con otros ojos, ojos que ya no piden, sino que agradecen. La espera no es un vacío, es el lugar donde Dios forma lo invisible. Esperar duele, porque la espera no es pasiva. Es una tensión sagrada entre lo que creemos y lo que aún no vemos. Es confiar cada día en lo que no llega, y aún así, seguir creyendo. Pero cuando el alma entiende que el tiempo de espera también es parte del milagro, empieza a agradecer por lo que se está gestando en silencio. ¿Cuántas veces quisimos acelerar el reloj de Dios, saltar procesos, correr detrás de respuestas, obligar a la vida a dar frutos antes de la estación? Y sin embargo, hay gracias que solo llegan cuando hemos aprendido a esperar sin ansiedad. Porque la espera revela no lo que esperamos, sino en quién confiamos. Agradecer por el tiempo de espera es abrazar el silencio sin rabia, es bendecir el proceso, incluso sin mapa. Es decir, Señor, gracias por no responder antes, porque necesitaba ser preparado para lo que pido. A veces, la espera no cambia lo que Dios quiere darte, cambia lo que tú eres cuando lo recibes. La Escritura nos habla de muchos que esperaron. Abraham esperó un hijo por décadas, Moisés esperó en el desierto, David esperó el trono, Jesús esperó su hora, y en cada espera hubo formación, quebranto, redefinición, porque el tiempo no era castigo, era horno, era taller, era escuela para el alma. Tal vez hoy estás en ese tiempo, donde nada se mueve, donde todo parece detenido, donde sientes que orar ya no alcanza. Pero escúchame, si estás esperando en Dios, no estás perdiendo el tiempo, estás siendo moldeado, y cada día que pasa no es atraso, es diseño, es parte del plan. Agradece por eso, por las horas que parecen vacías, por los días en que no ves fruto, porque todo eso está construyendo dentro de ti algo que no imaginabas. Estás creciendo sin darte cuenta, estás madurando en la fe, estás aprendiendo a amar sin condiciones, y eso ya es promesa cumplida. Hoy puedes decir, gracias Señor, porque aunque no entienda el ritmo, confío en tu tiempo. Gracias porque no llegaste antes, porque estás haciendo algo más profundo que lo que pedí. Esa oración, dicha con el alma rendida, transforma la espera en altar y hace del silencio un canto de fe. A veces, la ausencia grita más fuerte que la presencia, pero también puede convertirse en gratitud silenciosa. Hay personas que marcaron nuestra vida de tal manera que su ausencia sigue habitando los rincones más íntimos del alma. Y cuando ya no están, cuando ya no podemos llamarlas, abrazarlas, mirarlas a los ojos, el corazón se rompe. Pero también empieza un tipo distinto de oración, una que no pide, sino que recuerda, una que no suplica, sino que agradece. Dar gracias por los que ya no están no es ignorar el dolor que dejaron, es convertir su memoria en un altar. Es entender que hubo un tiempo en que sus palabras nos sostuvieron, en que sus risas nos sanaron, en que su existencia fue una extensión del amor de Dios en la tierra, y que por más breve o largo que haya sido ese tiempo, fue un regalo. A veces nos quedamos atrapados en el por qué se fueron o en el por qué así. Pero cuando el alma entra en el terreno sagrado de la gratitud, comienza a cambiar la pregunta. Ya no se enfoca en cómo partieron, sino en cómo nos transformaron. Ya no llora solo por la ausencia, sino que bendice el tiempo compartido. Porque el amor verdadero no se mide por la duración, sino por la profundidad. La Escritura nos recuerda que hay un tiempo para todo bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Pero entre esos dos extremos hay vida. Hay momentos que dejan huellas, gestos que sanan heridas que ni sabíamos que teníamos. Y cuando alguien parte, no todo se va. Hay algo que permanece,
algo que el tiempo no borra, el eco del amor vivido. Dar gracias por los que ya no están es también reconocer que su paso por nuestra vida no fue casualidad, fue providencia, que quizá fueron respuesta a una oración que hicimos sin palabras, que quizá fueron la voz de Dios en nuestro momento más oscuro, que nos abrazaron cuando no sabíamos cómo seguir, y que ahora, desde donde están, siguen siendo parte del misterio que nos sostiene. Es verdad que la muerte duele, la ausencia pesa, pero en el corazón de la fe, incluso la muerte se convierte en semilla, porque si creemos en la vida eterna, entonces nada termina, solo cambia de forma, y podemos decir, gracias Dios, porque aunque ya no están, yo sigo viviendo con todo lo que dejaron en mí. Esa oración transforma el luto en memoria viva. Tal vez hoy sientes el vacío, tal vez hay lágrimas que no terminan de secarse, tal vez llevas años sin pronunciar su nombre en voz alta porque duele demasiado. Pero hoy, solo por hoy, deja que el amor hable más fuerte que la tristeza, deja que la gratitud te devuelva el alma y di con fe, gracias por su vida, Señor, gracias por haberme amado a través de ellos. Porque cuando agradeces por los que ya no están, algo sagrado ocurre. El cielo se une con la tierra por un instante. El dolor se vuelve puente y el alma encuentra paz. El dolor no solo hiere, también revela. Y a veces es lo que más forma el alma. Hay sufrimientos que nadie vio, cicatrices que no se muestran porque duelen más en el recuerdo que en la herida. Momentos donde el alma gritó en silencio y el cuerpo siguió como si nada pasara. Y sin embargo, fue ahí, justo ahí, donde algo profundo comenzó a nacer. Porque el dolor que no entendemos, muchas veces es el cincel que esculpe nuestro carácter eterno. Decir gracias por el dolor puede sonar extraño, incluso injusto, pero cuando lo miramos con ojos del alma, entendemos que hay dolores que no vinieron a destruirnos, sino a revelarnos, revelar lo que somos cuando todo se cae, revelar en quién confiamos cuando todo falla, revelar la voz de Dios en medio de lo que parecía caos, y eso también es gracia. Agradecer por lo que dolió no es romantizar el sufrimiento, es reconocer su fruto. Es mirar atrás y ver que las lágrimas regaron terrenos que antes eran áridos, que las noches sin dormir nos enseñaron a esperar la luz, que la traición nos llevó al silencio donde finalmente escuchamos a Dios, y que lo que parecía castigo era redirección. La Escritura dice que el oro se prueba en el fuego. ¿Y qué es nuestra alma sino oro precioso en las manos del alfarero? Si no hubiese sido por el dolor, muchos de nosotros seguiríamos siendo la sombra de quienes nacimos para ser. Fue en la prueba que nacieron nuestras oraciones más verdaderas. Fue en el quebranto que supimos lo que significaba depender por completo. A veces, el dolor fue el maestro más duro, pero también el más fiel, porque nos dejó vacíos de todo lo superficial. Porque nos enseñó a no aferrarnos a lo que muere, porque nos empujó a los brazos de Dios cuando nadie más quedó. Y desde ese lugar, desde esa rendición forzada, el alma empezó a respirar diferente. Dar gracias por lo que me formó en el dolor no es una resignación, es una celebración silenciosa, es honrar el proceso. Es decir, Señor, no pedí este camino, pero reconozco que me hiciste nuevo en medio de él. Gracias porque no me dejaste igual. Esa oración no cambia el pasado, pero transforma el presente y abre espacio para lo que viene. Hoy, tal vez todavía duele. Tal vez todavía no entiendes por qué pasó. Pero sepa algo, si puedes agradecer por lo que te quebró, también puedes bendecir lo que nacerá de ahí, porque el dolor no tiene la última palabra, la tiene la gracia, y donde abundó la lágrima, sobreabundará la gloria. Estás vivo, y eso
por sí solo ya es motivo de gratitud. Tal vez has pasado por pérdidas, por luchas, por noches en que no sabías si ibas a soportar. Tal vez hay heridas que aún sangran, preguntas que siguen abiertas, silencios que pesan. Pero si hoy estás respirando, si hoy tu corazón aún late, eso significa que Dios no ha terminado contigo. Hay propósito, hay camino, hay gracia, y eso ya es milagro. Agradecer por la vida no es solo decir gracias porque amaneciste, es reconocer que tu existencia, aún en medio de las tormentas, tiene sentido. Es mirar cada latido como una señal del cielo, como un susurro divino que dice, sigue, no estás solo, estoy contigo. Porque si el alma sigue latiendo, es porque todavía hay algo que debe nacer en ti. A veces nos detenemos tanto en lo que falta que olvidamos bendecir lo que permanece. Y lo que permanece es vida. Es el don más básico y el más sagrado. Es la posibilidad de volver a empezar, de sanar, de reconciliarse, de mirar al cielo y decir, aquí estoy, Señor, gracias por un día más. Porque cada nuevo día es una oportunidad escondida. La Escritura dice que todo lo que respira alabe al Señor. No dice todo lo que entiende, ni todo lo que tiene éxito. Dice todo lo que respira, porque mientras haya aliento, hay espacio para la fe, hay posibilidad de sanación, hay margen para el milagro, y eso debería bastar para rendirnos en adoración. Mucha gente hoy daría todo por un día más, por un minuto más, por una última oportunidad de abrazar, de decir te amo, de corregir un error, de mirar al cielo con esperanza. Y tú la tienes, aunque con cargas, aunque con dudas, aunque con heridas. Estás vivo y eso es gracia, pura gracia. Dar gracias por la vida que aún late es una forma de resistir al olvido. Es una manera de consagrar cada día, por ordinario que parezca. Es reconocer que lo cotidiano también es milagro, que cada amanecer es un llamado, que cada respiro es una oración en potencia, que cada paso, aunque débil, puede ser sagrado si se da con fe. Hoy, no mires solo lo que no lograste, mira lo que sigues teniendo. Mira tu aliento, mira tu alma buscando sentido, mira tu corazón que a pesar de todo sigue abierto. Y di con humildad, gracias Dios mío, porque aunque no tengo todo lo que quiero, aún tengo lo más importante, vida en ti. Porque mientras haya vida, todo es posible. La fe no se mide por lo que ya se tiene, sino por lo que aún se espera con gratitud. Hay promesas que viven dentro del alma como semillas que aún no brotan. Sueños que sentimos que Dios plantó en nosotros, pero que el tiempo, las heridas, las demoras, han cubierto de duda. Y sin embargo, siguen ahí, invisibles, silenciosas, latentes, esperando. Porque las promesas de Dios no mueren, solo maduran en secreto. Agradecer por lo que aún no llegó es un acto de confianza radical. Es mirar al cielo con manos vacías y aún así decir, gracias, Señor, porque sé que estás obrando aunque no lo vea. Esa gratitud no nace de la vista, nace de la certeza interior. Nace de haber experimentado antes que Dios es fiel, incluso cuando tarda. ¿Cuántas veces te preguntaste si lo que esperas llegará algún día? Si ese anhelo es verdadero o solo una ilusión. Si esa palabra que sentiste en oración fue real o fruto de tu deseo. Todos pasamos por ese cruce, pero hay algo más profundo que la duda. La gratitud por lo que Dios prometió. Porque cuando agradeces por lo que aún esperas, algo se mueve en el cielo. La Escritura está llena de hombres y mujeres que agradecieron antes del cumplimiento. Abraham llamó Padre a un Dios que le prometía hijos cuando no tenía ninguno. Ana oró con lágrimas y luego adoró antes de tener respuesta. Jesús dio gracias por el pan antes de multiplicarlo. ¿Y tú puedes agradecer antes del milagro? Dar gracias
por lo que aún no ves, es declarar que tu alma no está anclada al resultado, sino al carácter de quien prometió. Es saber que Dios no miente, que su palabra no vuelve vacía, que su tiempo no es demora, es diseño, y que mientras tú esperas, Él trabaja, y mientras tú dudas, Él sostiene, y mientras tú lloras, Él prepara. Tal vez hoy el silencio te pesa, tal vez el tiempo parece una eternidad, tal vez las promesas parecen lejanas, pero si hoy, solo por hoy, puedes cerrar los ojos y decir, gracias Dios, porque creo en lo que aún no veo, entonces algo se alinea dentro de ti, no con la espera, sino con la esperanza, no con la demora, sino con la promesa, y esa gratitud, la que no necesita pruebas, la que no exige evidencias, la que no pone condiciones, es la que más toca el corazón del Padre, porque no viene del deseo, viene de la confianza. Y quien confía de verdad, ya vive el milagro, porque el mayor milagro no es recibir, es creer mientras se espera. Hay presencias que no se ven, pero sostienen más que 1000 manos. A veces sentimos que Dios está lejos, que oramos y no hay eco, que pedimos dirección y solo hay niebla, que buscamos señales y el cielo permanece en silencio. Y sin embargo, algo en lo más profundo del alma susurra, no estás solo. Es esa voz sin sonido, ese consuelo sin forma, esa certeza inexplicable que dice, estoy aquí, aunque no me veas. Dar gracias por una presencia invisible es uno de los actos más sublimes de la fe, porque no se basa en emociones, ni en sensaciones, se basa en confianza, en memoria espiritual, en recordar que hay momentos en que Dios no se manifiesta con fuerza, pero permanece con ternura, que no siempre habla, pero siempre escucha. ¿Cuántas veces pensaste que Dios se había ido y luego viste que estaba más cerca que nunca? ¿Cuántas veces sentiste que caminabas solo y después comprendiste que Él sostenía cada paso? ¿Cuántas veces dijiste, ¿dónde estás, Señor? Y fue justo ahí donde te rodeó con paz sin razón. Su ausencia aparente, muchas veces, es presencia profunda. La Escritura dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que los hace sentir siempre bien, ni que todo se resolverá de inmediato. Dice que está cerca, y eso es suficiente, porque cuando el alma se abre a esa cercanía invisible, todo lo demás se vuelve secundario, la herida sigue, la duda persiste, la espera continúa, pero hay paz, y la paz no se explica, se habita. Agradecer por esa presencia que no se ve, pero se intuye, es rendirse. Es decir, Señor, no te siento, pero te sé, no te veo, pero te creo, no te oigo, pero confío. Es transformar el silencio en altar, es permitir que el alma deje de exigir pruebas y empiece a descansar en el amor sin forma, en el abrazo sin cuerpo, en la promesa sin fecha. Tal vez hoy te cuesta orar, tal vez hay un vacío en tu fe, tal vez el dolor ha cubierto la esperanza, pero mesmo así, algo dentro de ti ainda diz, Dios está. Ese susurro no es tuyo, es el Espíritu, y si puedes agradecer por eso, por esa sola chispa de fe que aún arde, entonces el cielo ya ha comenzado a inclinarse hacia ti. Hoy, solo por hoy, no pidas señales, no exijas respuestas, solo respira y di, gracias por estar, aunque no te vea. Porque esa frase dicha en la oscuridad, entre lágrimas, con el alma rendida, tiene más poder que 1000 clamores. Porque quien agradece sin ver, ya está tocando la eternidad. Señor, Dios mío y Padre, hoy no vengo a pedirte nada, solo vengo a agradecer, con todo lo que soy, con todo lo que fui, con todo lo que aún no entiendo, pero te entrego. Gracias, Padre, porque aunque mis ojos no siempre ven,
Mi alma sabe que tú nunca te apartas. Gracias por cada respiro, por cada día que amaneció sin promesa, pero lleno de tu gracia silenciosa. Gracias por lo que me diste y por lo que no, por lo que permitiste y por lo que no dejaste entrar, por lo que llegó a tiempo y por lo que aún espero con el corazón rendido. Porque si tú estás, todo tiene sentido, incluso el silencio, incluso el dolor, incluso la espera. Gracias, Dios mío, por los que ya no están, por las ausencias que me dolieron, pero me revelaron cuán profundo puede amar el alma. Gracias por los que pasaron por mi vida como un susurro, pero dejaron una huella eterna. Hoy los bendigo y los suelto, con gratitud, con honra, con fe. Gracias por haberme formado en medio del dolor, por no haberme dejado igual, por haberme quebrado solo en las áreas donde necesitaba reconstrucción, por cada lágrima que se volvió semilla, por cada noche donde me abracé a ti sin entender nada, pero sabiendo que tú me sostenías. Gracias por la vida que aún late en mí, porque mientras mi corazón siga latiendo, aún puedo amar, creer, empezar, perdonar, aún puedo buscarte, y eso es suficiente, eso es un milagro. Gracias por cada promesa que aún no se cumple, porque sé que tu tiempo es perfecto, porque sé que no olvidas, porque sé que tus pensamientos son más altos que los míos, y tu amor es más profundo que mis dudas. Gracias por estar, Señor, aunque no te vea. Gracias por permanecer incluso cuando me alejo. Gracias por envolverme cuando ni yo sé cómo volver. Hoy descanso en tu presencia, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás conmigo, y eso lo cambia todo. Padre de amor y misericordia, recibe esta oración como una ofrenda, como un acto de confianza, como una rendición. No vengo con logros ni con méritos, solo con mi alma abierta, solo con mi fe pequeña, pero real, solo con mi gratitud, que es lo único que tengo para darte hoy. Toma mis cargas, Señor, y dame descanso en tu paz. Aquí estoy, Dios. Aunque no tenga palabras, mi alma te escucha. Si esta oración tocó tu alma, escribe en los comentarios la palabra que más resuena hoy en tu corazón. Tal vez sea gracias, o confío, o simplemente aquí estoy. Esa palabra será tu semilla de fe. Comparte esta oración con quien más lo necesite y acompáñanos cada día aquí, en el camino de lo sagrado. Suscríbete si deseas orar con nosotros y vivir cada día en la presencia de Dios.